Bueno, vamos a comenzar a trabajar el texto de gestión efectiva de emprendimientos sociales, ¿sí? Bueno, en principio vamos a empezar por el capítulo 2, que nos presenta cómo es el liderazgo, cómo opera, cómo se presenta el liderazgo en los emprendimientos sociales. Primero, entender que, bueno, por supuesto que el liderazgo en los emprendimientos sociales van a surgir como una iniciativa, una voluntad de uno o varios individuos que logran, de alguna manera, llevar adelante sus ideas. El liderazgo en emprendimientos sociales se va a entender como o definir como la capacidad para hacer transformaciones y obtener resultados buenos o sobresalientes, como nos plantea el autor. Y de alguna manera, esto podría explicarse a través de lo que llamamos teoría carismática. ¿Qué es la teoría carismática? Es aquellas que nos pueden explicar, que intentan explicar cómo los líderes son o fueron capaces de realizar cambios en las organizaciones en las que participan o realizar reformas sociales generales en medio de circunstancias difíciles o adversas, y cómo ellos consiguen desarrollar en otros una motivación para que sigan esos preceptos, esas ideas que ellos han iniciado. Por supuesto, también se plantea la habilidad de los líderes para establecer marcos de trabajo adecuados, infundir valores que permitan llevar adelante esos emprendimientos sociales y promover el compromiso dentro de las organizaciones. Podríamos decir que dentro del liderazgo social y del nacimiento de un emprendimiento social, se pueden distinguir distintas etapas, básicamente 4 etapas. Esto lo plantea un autor llamado Chandler, Alfred Chandler, que presenta las 4 etapas en el que se desarrollan los emprendimientos sociales. Por supuesto, esto no es a rajatablas, no son necesariamente lineales y no aparecen en todos, pero en la mayoría estas 4 etapas están presentes. La primera etapa es la etapa vinculada al inicio del emprendimiento, vinculada a la iniciativa de un individuo que identifica un problema de orden social, económico o ambiental y desarrolla un proyecto para contribuir a solucionarlo. Segunda etapa es que para que el emprendimiento funcione de manera eficiente y eficaz, se tiene que convertir en parte integral de lo que la organización realiza, y a eso se le llama institucionalización de ese emprendimiento. Tercer punto es que se requiere asignar de forma descentralizada a unidades autónomas que puedan llevar adelante el proyecto. Y cuarto es que hay que pensar diversos mecanismos de coordinación que van a permitir el equilibrio entre las actividades descentralizadas y la estrategia que planteó la organización en su momento. Fíjense que fui rápido en estas etapas porque en realidad ahora el autor nos presenta un esquema y a partir de ese esquema también vamos a contar cada una de estas etapas. Bien, ahí estamos presentes en las etapas. Aparece en el gráfico 2.1 del texto, y bueno, tenemos la etapa de inicio, la etapa de institucionalización, la etapa de descentralización y la etapa de conglomerado social. Vamos entonces a la etapa de inicio del emprendimiento. La mayoría de los emprendimientos sociales van a ser individuos o personas que estén vinculados al campo empresarial o social. Y en general, un emprendimiento nace por una iniciativa, pero eso requiere de un proceso social donde el líder interactúa con otros actores sociales y con su entorno para poder desarrollar la actividad. Entonces, es vinculante, digamos, el entorno con el inicio del emprendimiento.
Un estilo de liderazgo de tipo carismático, por ejemplo, nos va a permitir conseguir los recursos necesarios para iniciar el emprendimiento social, y esto también se logra con el apoyo de otros, facilita mucho esta etapa. Bueno, por un lado entonces están los roles, ¿no? Por el otro podemos hablar de las habilidades, ¿no? Hay dos habilidades que son las centrales en el inicio del emprendimiento, que es la habilidad emprendedora por un lado y la habilidad de diagnóstico por el otro. La habilidad emprendedora está vinculada a la capacidad que tiene una persona para identificar y aprovechar oportunidades que le permitan desarrollar una actividad, ¿no? Un emprendimiento, independientemente de los recursos que tenga, ¿sí? Entonces, el fundador o quien inicia el emprendimiento lleva a cabo iniciativas haciendo uso de su posición, de su rol, que ejerce, digamos, alguna preferencia o algún rol de poder, ¿no? Una posición de poder, utiliza también las redes de contactos, los recursos económicos u otras cuestiones que estén bajo su control para poder desarrollar la actividad. La habilidad emprendedora entonces se puede manifestar de manera activa, impulsada por motivaciones que pueden ser altruistas o pueden ser utilitarias por parte del líder, y hacen que éste busque oportunidades para desarrollar ese proyecto social. Van a ver que en el texto aparecen diversos ejemplos con respecto a este tipo de habilidades, presentándolo en organizaciones concretas. Luego nos plantea la habilidad de diagnóstico. La habilidad de diagnóstico es la capacidad para estudiar con rigor y comprender el conjunto de las causas y las consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo de ese problema social que queremos solucionar, que está vinculado o que está presente en nuestro entorno. Después de analizar entonces las condiciones que aparecen en el entorno, en el contexto, frecuentemente el líder va a diseñar un plan para dar respuesta, para solucionar ese problema, lo que va a resultar determinante en la creación o fundación del emprendimiento. Entonces, la habilidad de diagnóstico comprende la articulación de una solución posible, efectiva, a través de un modelo de cambio social. Entonces, es necesario también, o permite esta habilidad, aunar voluntades y generar consenso y desarrollar una teoría del cambio a partir de la cual se intenta modificar la realidad. Bien, entonces pasamos a la siguiente etapa, la etapa de institucionalización. Cuando hablamos de la institucionalización de los emprendimientos sociales, hablamos del proceso mediante el cual los líderes desarrollan estructuras organizacionales, también políticas, procedimientos y sistemas, para incorporarlos formalmente a la estrategia y al funcionamiento normal de la organización. Entonces, la institucionalización implica que deja de depender exclusivamente del líder y consigue la eficiencia y la eficacia que una organización le puede dar a través de la estructura administrativa que tiene, sin perder de vista el propósito social de la iniciativa. Además, el líder suele asegurar que los recursos económicos estén presentes para que pueda alcanzar su sostenibilidad financiera y la adhesión de los colaboradores internos para el emprendimiento social que consiga sus causas sociales. En este caso, cuando hablamos de un liderazgo directivo, hablamos de que ese liderazgo tiene que utilizar sistemas y estructuras para orientar claramente a su equipo de trabajo y que de manera personal guíe y ejerza el control sobre la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. Para desarrollar este proceso, entonces es deseable que el líder manifieste una habilidad para armonizar, y esa es la siguiente habilidad que nos aparece detallada, ¿no? La habilidad para armonizar. La habilidad para armonizar es aquella que permite al líder conciliar el foco estratégico del emprendimiento social con las agendas de los diferentes grupos de interés. Esta alineación va a contribuir a que el emprendimiento social sea dotado de estructuras, procesos y equipos de trabajo para que sea concebido como un conjunto de acciones y que esas acciones fueran consecuentes, que estuvieran en línea
con la misión y la estrategia que tiene la organización. Los líderes que tienen esta habilidad de armonizar identifican más fácilmente los efectos de las iniciativas sociales en los resultados económicos de la empresa o de esa manera, ¿no? Bien, vamos a ver que cuando hablamos de empresas que llevan adelante emprendimientos sociales, vamos a encontrar que debe haber un alineamiento con la estrategia comercial, y cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, vamos a hablar de que hay que conciliar diferencias entre grupos de intereses y la misión de la organización. Bien, espero que vengamos bien en este sentido. Bueno, otra de las cuestiones que son necesarias es la habilidad para motivar. ¿Motivar qué? Motivar a los equipos de trabajo. Entonces, con el objeto de alcanzar la institucionalización, es necesario la eficiencia y la efectividad, pero para lograrla es necesario conseguir un equipo de trabajo comprometido e identificado con esa causa social. Por lo tanto, hay que tener una habilidad para motivar a ese equipo, o podemos decir evangelizarlos, podemos decir que se pongan la camiseta del proyecto, para que eso permita una clara institucionalización. Por último, podemos hablar de la visión y el compromiso social, y que es que la dedicación de los líderes del emprendimiento social vinculado a determinadas causas se va a basar generalmente en una visión y un compromiso social a través de los cuales van a poder expresar sus valores personales y su sensibilidad ante las problemáticas que puedan aparecer en el contexto. Entonces, la visión social del líder va a definirse como la capacidad que le permite comprender la problemática social de su entorno desde una perspectiva solidaria e identificarse con la realidad que enfrentan distintos grupos de la sociedad. Bien, ahora hablamos de la etapa de descentralización. Si hablamos de la descentralización de los emprendimientos, vamos a estar hablando de la ampliación de las actividades sociales que van a poder generar entonces dificultades en el funcionamiento de la organización, porque ya no se va a hacer todo en un solo lugar, sino que se va a requerir de unidades autónomas que van a generar diversas actividades. Para enfrentar las complicaciones que puede dar ese crecimiento, es conveniente esa descentralización y brindar esas autonomías, como recién les contaba. Entonces, el liderazgo aquí se va a observar en dos dimensiones: a un nivel central, que va a ser más estratégico y relacionado con la misión de la organización, y a un nivel territorial o divisional, o más particular, que va a estar relacionado con la implementación y la administración del emprendimiento específicamente. En este caso, el líder fundador debe ejercer el liderazgo durante la institucionalización. Frecuentemente se mantiene en el nivel central, y van generando nuevos equipos de trabajo en el nivel diversional. Esto requiere diversas habilidades. La principal requiere la habilidad de delegar. Entonces, el delegar, o la habilidad de delegar, podemos definirla como la capacidad de los líderes centrales para asignar a otros una serie de funciones, convirtiéndose en sus mentores y atribuyéndole poderes para que asuman responsabilidades de la operación de las unidades autónomas. Es necesario que el equipo humano que vaya a ejercer el liderazgo sea seleccionado cuidadosamente y que tenga potencial para convertirse en un posible sucesor. Bien, ahora podemos hablar entonces de la cuarta etapa, que es el liderazgo en el conglomerado social. Esta descentralización de operaciones que vimos en la etapa anterior, que puede ser por región, por productos, por servicios, va a impulsar a veces que las empresas concentren algunas de las funciones administrativas en una unidad central. En una cartera de emprendimientos sociales se va a requerir un alto grado de coordinación para aprovechar las oportunidades y sinergias y para evitar diferencias y tensiones que se puedan generar entre las unidades autónomas. También es deseable una estrategia común. Es entonces cuando algunas funciones administrativas se desempeñan bajo una directriz compartida, impulsadas por un liderazgo que tiene que ser claro y simple y firme.
Entonces, en el conglomerado social es necesario considerar intereses y coordinar diferentes emprendimientos dentro de una misma estructura, desarrollar alianzas estratégicas y promover visibilidad del emprendimiento social para que cada vez tenga mayor oportunidad. En ese marco es necesario tener diversas habilidades o capacidades. La capacidad de coordinación es una de las que nos aparece con mucha presencia en esta etapa, y esta habilidad de coordinación es la capacidad coordinadora del líder, que consiste en encauzar los esfuerzos de las distintas instancias del conglomerado bajo un marco y una misión común, sin que éstas pierdan su independencia operativa. También se requiere una habilidad política y de negociación, y esto está vinculado a que, como estas estructuras complejas, aparecen tensiones entre las distintas unidades operativas, ya sea por los recursos o por los conflictos de interés entre las actividades, es necesario establecer relaciones efectivas con los distintos grupos de interés y consolidar la visibilidad del emprendimiento social, entendiendo que es necesario que todos los engranajes funcionen juntos. La habilidad política y negociadora de los líderes en el conglomerado social también se manifiesta en el desarrollo de promover alianzas estratégicas entre diferentes actores sociales, a través de los cuales se va a lograr aumentar el impacto social de los emprendimientos y va a generar mejores beneficios para los participantes. Bien, entonces, en el capítulo 2, lo más importante que ustedes tienen que conocer, digamos, son estas etapas del emprendimiento, qué significa cada uno, y además, por supuesto, qué habilidades se requieren en cada uno de ellos, porque esas habilidades están vinculadas efectivamente con la gestión. Bien, pasemos entonces al capítulo 3, que nos habla de la estrategia en los emprendimientos sociales. Primero, conceptualmente, entender que la estrategia de una organización puede definirse como la dirección y el alcance de una organización a largo plazo que le va a permitir conseguir ventajas a través de la reconfiguración de sus recursos en un entorno que es cambiante, a fin de hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de los grupos de interés. Ahora, también la estrategia es la manera en que una organización se va a relacionar con el contexto, con el entorno, porque se tiene que adaptar al mismo, y tratando de anticipar cómo será en el futuro y de influir sobre él. Cuando hablamos de emprendimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, la estrategia debe servir para garantizar la posibilidad de satisfacer necesidades sociales o de llevar a cabo transformaciones sociales al mismo tiempo que garantiza la viabilidad del emprendimiento u organización. ¿Cuál es el objetivo de las estrategias para los emprendimientos sociales? Por un lado, garantizar la creación de valor social y de valor económico. Algunas veces esto significa la sostenibilidad financiera y otras el refuerzo de la competitividad, ¿no? Ya sea si es una empresa o es organización de la sociedad civil. También consiste en unos objetivos principales, propósitos o metas que se conjugan en forma de políticas, líneas de actuación y planes específicos para conseguir estos fines y que son desarrollados conscientemente y en coherencia con la misión de la organización. Bien, aquí vemos entonces la necesidad de poder explicar el cuadro o el gráfico 3.1 que habla del triángulo estratégico que se lleva adelante en los emprendimientos sociales. Vamos a explicar entonces este cuadro. Cuando este esquema, digamos, nos habla de proposición de valor, misión y valores, lo que nos está presentando es que la estrategia establece objetivos y metas, porque es lo que quiere ser la organización, y además define qué clase de negocio o de actividad quiere ser o en el cual quiere estar. Entonces, la misión y los valores de la organización, con sus políticas y acciones, van a ser definidas como primer punto de una estrategia coherente. En la medida en que sus políticas y sus planes de acción están bien integrados con la misión de la organización y con los valores fundamentales de la misma, decimos que la estrategia es pertinente.
¿Mm? Lo que distingue a los emprendimientos sociales es que su objetivo es crear valor social. Entonces, para que la proposición de valor pueda ser efectiva, debe anunciar a quién sirve el emprendimiento y cómo se lo sirve, lo que determinará en gran parte la estrategia de la iniciativa o del emprendimiento. Bien. ¿Cómo hacemos o cómo está pensado que bueno, aquí les planteaba entonces la misión y la estrategia, que considerar los valores implícitos en la acción social y su coherencia con los valores de la organización. Los valores son la base de la organización y es posible o se ha encontrado dificultades de mantener una alineación entre las necesidades del entorno incluyendo las necesidades de financiamiento, y ser fiel con la misión y la visión y los valores. Y esto a veces trae dificultades para llevar adelante este tipo de emprendimientos, tanto en las empresas como en las organizaciones de la sociedad civil. En ambos casos, se va a crear puede aparecer una tensión entre la creación de valor social y el valor económico, que se puede dar en sentidos inversos. Pero bueno, es necesario trabajar y tener presencia en ello. Las organizaciones sociales están mejor equipadas para la generación de valor social, pero su desafío es tener presente, sin prender su foco, la generación de valor económico, que a veces les cuesta más. Entonces ahí encontramos cuál es el costo que tiene entre uno y otro de los esquemas, de los distintos tipos. Bueno, después aquí también vamos a hablar, como aquí nos aparece en esta flechita, la legitimidad y el apoyo, ¿no? ¿Qué significa esto en relación a este triángulo estratégico? En primer lugar, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil van a compartir la idea de que una parte importante de esa estrategia es también su vinculación a un público más amplio, que va a constituir su entorno. O sea, no solamente son importantes los clientes y los donantes, sino también el entorno que va a legitimar su actividad. En el caso de las empresas, este entorno comprende la comunidad donde opera la empresa o la compañía y sus proveedores. En el caso de las organizaciones sociales, este incluye empresas, otras organizaciones sociales y las comunidades en particular. Entonces, la búsqueda de la legitimidad en el entorno, vamos a ver que el material nos presenta lo que pasó en estos 40 casos que estudió y cómo fueron esas búsquedas de legitimidad y apoyo en el entorno. Bien, por otro lado, también podemos vincular que a través del refuerzo mutuo llegamos a la capacidad operacional. La creación de la capacidad operacional es una dimensión estratégica y en realidad es una de las funciones de la estrategia ayudar a las organizaciones a descartar o dejar de lado algunas opciones. Por ejemplo, el autor que se ha estudiado, ustedes han estudiado seguramente en IOPA, que es Mintzberg, obedece a una necesidad psicológica de las personas de dar por zanjadas, por un tiempo al menos, grandes cuestiones y poder así dedicarse un poco a los detalles. Entonces, primeramente, al haber decidido una estrategia, la organización puede concentrarse en construir esas capacidades operacionales o específicas o básicas para conseguir realmente una ventaja competitiva. Bien. Cuando hablamos específicamente del emprendimiento social, vamos a encontrar que podemos definir esta estrategia de la siguiente manera. Podemos pensar que, bueno, habiendo una misión y un valor, y los valores que son acordes a la estrategia y a las cuestiones a las que se quieren llegar, se ha tratado de explicar la importancia de la variable estrategia para el desarrollo de los emprendimientos sociales. Entonces, este gráfico reordena el modelo de análisis seguido por el triángulo a fin de subrayar la importancia de la coherencia y la alineación de los diferentes aspectos de la estrategia. Entonces ahí tenemos, entonces, la misión y la visión,
que tienen que estar ligadas a una planificación y a las discontinuidades en esa planificación. Eso, a partir de generar un foco en poder entender cuestiones específicas de la tarea que los encausa, que los convoca, pueden lograr una ventaja competitiva, y esa ventaja competitiva los lleva a ajustar con el entorno o a alcanzar un foco estratégico determinado, ¿sí? Entonces, tengan presente que el capítulo 3 nos habla específicamente de esa estrategia. Ahora pasamos, les recomiendo en el capítulo 3 poder leer algunas lecciones aprendidas con respecto a este tema de la estrategia de los emprendimientos sociales. Pasamos entonces al capítulo 4, que habla de la cultura organizacional en los emprendimientos sociales, entendiendo primero a la cultura como un elemento fundamental para comprender el desempeño de cualquier tipo de organización. Ella se va a manifestar en los patrones de conducta, cómo actúan, cómo se mueven, cómo sienten las personas de la organización, tanto en el cumplimiento de sus funciones como en las relaciones establecidas. Ahora, cuando hablamos de la cultura de los emprendimientos sociales, podemos definirla como el conjunto de patrones de conducta y desempeño manifestados en diferentes dimensiones de las organizaciones que se estudiaron en este análisis y que fueron desarrollados por sus miembros como forma de hacer frente a problemas de adaptación externa e integración interna, y que funcionaron lo suficientemente bien como para ser considerados válidos y pueden ser enseñados a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y actuar en diversas situaciones que se puedan presentar. Entonces, hay una manera de poder abordar los fundamentos conceptuales de la cultura organizacional. Seguramente ustedes todo esto lo han visto en IOPA, pero bueno, este gráfico 4.1, nos presentan los niveles y dimensiones de la cultura organizacional, y que son los más influyentes en los emprendimientos sociales. Por supuesto, entendemos que los patrones culturales o esa dimensión cultural es el más influyente, y que los emprendimientos sociales conducidos tanto por empresas como por organizaciones sociales están fundamentados en los valores que constituyen su base material, su base ideológica. Entonces presentan procesos de gestión, de comunicación y de decisión que van a reflejar esas ideas, ¿no? Y que están regidos por estrategias coherentes con esa visión del mundo que permite entender o comprender de cómo son y cómo deberían ser la estructura de la sociedad, el desarrollo social y el papel de la acción emprendedora en este contexto. Entonces, vamos a plantear que tenemos una espiral de dimensiones y podemos empezar planteando que el proceso de gestión es lo que se evidencia en los patrones predominantes en las relaciones interpersonales y las formas de estructurar los procesos de trabajo, el ejercicio del liderazgo, cuyos estilos predominantes indican los fundamentos de la autoridad. Contamos con los sistemas de comunicación, en donde también se puede manifestar la cultura organizacional, que identifican patrones de mayor o menor transparencia en las relaciones, los procesos de tomas de decisiones, que indican los criterios subyacentes a la distribución del poder formal e informal, y entonces todo esto marca los patrones culturales. Los emprendimientos sociales estudiados, que son 40 que han estudiado en este paper, se identifica la presencia de algunos patrones, algunos agentes formadores de estos valores, que contribuyeron a consolidar patrones culturales. Por ejemplo, en emprendimientos sociales conducidos por empresas, el principal impulso generador proviene del medio interno, y es el factor externo, y es el factor determinante para que el gestor tome la decisión de emprender una iniciativa con fines sociales. En los emprendimientos sociales conducidos por organizaciones de la sociedad civil, van a tener su origen principalmente vinculado a valores de carácter religioso, filosófico, político o ideológico, los cuales presentan una fuerte conexión con la causa social, que es el objeto de la acción emprendedora, lo que dio origen a ese emprendimiento. En los dos tipos de emprendimientos, las características de la sociedad en su sentido más amplio, y aún de la cultura nacional,
van a influir en la formación y en la consolidación de los patrones culturales que son específicos de esa organización puntual. Entonces, si tuviéramos que plantear las principales dimensiones de la cultura organizacional en los emprendimientos sociales, podríamos plantear, bueno, de forma general, los patrones culturales que se presentan en los emprendimientos sociales son moldeados a partir de un hecho de contexto externo, ¿no? Que desemboca en una reacción puntual, limitada y no prevista por la cultura y la estrategia empresarial. En el caso de las organizaciones sociales, la valoración del líder es el que desemboca en esta cultura organizacional de los emprendimientos sociales. Bien, ahí entonces lo unimos con las dimensiones claves que explicamos hace un ratito, con el proceso de gestión, con el ejercicio de liderazgo, con los sistemas de comunicación y con el proceso de toma de decisiones, y ahí entonces logramos entender la asociación con el desempeño de emprendimiento social. Vamos entonces al capítulo 5, que nos habla de la estructura de la organización. Bueno, la estructura organizacional son las maneras en que el trabajo se divide, las diferentes tareas y la coordinación de las mismas. Entonces, también se va a entender por sistemas o flujos de trabajo, en un sentido amplio del término, aquellos mecanismos que vinculan las partes de la estructura organizacional y permiten que éstas operen, considerando entre ellos los diversos sistemas de autoridad y el modo en el que se realiza y se coordina el trabajo. Recuerden en Mixberg también, ¿no? Como nos hablaba de las diferentes formas de coordinación del trabajo. Y es la forma también en la que fluye la información y los procesos desarrollados por la toma de decisión. Aquí entonces encontramos diversas formas de, en emprendimientos sociales de empresas privadas, cómo se llevan adelante este emprendimiento de acuerdo a la estructura que efectivamente la empresa ya tiene, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la estructura de la organización vinculada a empresas privadas, decimos, se maneja con la misma estructura organizacional y bueno, en ese caso hay que pensar en que la gestión del emprendimiento va a ser asignada a órganos de línea o al personal existente, por lo tanto no hay cambio en la estructura original y se observa entonces atención de grupos y de interés internos y externos de acuerdo con la función del área en la que se desarrolla. Pero podría ser que en vez de que lo aplique la misma estructura, se utilice una estructura organizacional ampliada, en donde se crea un área, una instancia específica para gestionar ese emprendimiento social. Entonces ahí sí, con respecto a la estructura, los cambios son que hay nuevos órganos de apoyo o comités ad hoc, y en esto los efectos observados son nuevas instancias que asumen relaciones con grupos de interés externos y con equipos voluntarios, y su labor puede verse potenciada por el trabajo en conjunto o en alianza o en cogestión con otras organizaciones del entorno. O podría ser que se dé una nueva estructura externa. Entonces, es la creación de organizaciones independientes para la gestión de emprendimientos sociales, entonces se crea una fundación o una asociación empresarial, y esta nueva entidad asume la relación con grupos de interés externos o con equipos de voluntarios, y su labor puede verse potenciada, como vimos en la organizacional ampliada, en alianza con otras organizaciones del entorno. Ahora, si hablamos de organizaciones de la sociedad civil, la estructura que presenta este esquema parte de entenderlo desde el único órgano de gobierno que tiene la organización, que puede ser la asamblea o que puede ser la comisión directiva, perdón, es la asamblea, que eso tiene como su órgano inmediato ejecutivo, como la dirección ejecutiva o CEO, y este tipo de estructuras va a adquirir características matriciales propias de las organizaciones conformadas por profesionales en sí. Esa naturaleza de tipo matricial, de matriz, va a permitir a la organización adaptarse a la dinámica de inicio, desarrollo y término de programas y proyectos con un horizonte de tipo temporal. Bueno, en ese caso, ahí tenemos siempre un equipo, un área de apoyo administrativo y diversos programas que se llevan adelante
en el marco de la estrategia del emprendimiento en sí, también se puede contar con programas de voluntariado y esto se descentraliza en diferentes zonas. Por supuesto, es necesario, para adoptar estructuras organizacionales para el desempeño de los emprendimientos sociales, desarrollar un sentimiento de pertenencia o sentido de cuerpo, generando entonces voluntades para poder participar de forma efectiva en el emprendimiento. Tiene que haber equilibrio entre el poder administrativo y el poder técnico. A su vez tiene que haber generación de aprendizaje lateral, no un aprendizaje centrado en lo lineal. Un gobierno de las supraorganizaciones, alguien que coordine esas grandes organizaciones entre sí, o esos grandes proyectos o programas entre sí. Tiene que haber búsqueda de sinergias a lo largo de la red, y allí entonces podemos detenernos a contar cómo pueden ser esos flujos de trabajo que puedan dinamizar la estructura organizacional. Bueno, si hablamos del punto interno, podemos hablar de procesos centralizados, en donde en ese proceso en particular estamos hablando de un centro que coordina a otras áreas. O hablamos de centros descentralizados que lo que se gestiona o lo que se coordina son esas unidades autónomas de las que hablamos, ¿sí? Entonces, internamente puede ser centralizado o descentralizado, y externamente también puede ser un proceso centralizado, vinculado a la asociación de organizaciones, o puede ser descentralizado porque es una red de organizaciones, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que fluye esa estructura organizacional que estamos presentando. Bueno, hasta aquí entonces también les recomiendo que lean las lecciones aprendidas en este capítulo 5, lecciones en torno a la generación de valor a través del diseño de la estructura organizacional, porque creo que les puede servir mucho para su vida profesional y también para el trabajo que hay que entregar. Bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta aquí el video, espero que se haya comprendido bien. Nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias.